Estás a punto de iniciar un viaje inolvidable a través de los enigmas más profundos de la creencia y lo sagrado. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo sería presenciar el trono de Dios? En este vídeo revelaremos visiones extraordinarias e historias épicas de hombres que han contemplado lo inimaginable, desde Isaías hasta Juan. Cada relato es una invitación para ampliar tu comprensión y fortalecer tu creencia. Pero eso no es todo. Hay secretos ocultos en estas historias que pueden transformar la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Quédate con nosotros y descubre lo que verdaderamente implica estar en presencia de lo sagrado. Esta es una vivencia única que promete no solo informar, sino también inspirar e iluminar. ¿Estás preparado para este viaje? Entonces acompáñanos en los senderos del entendimiento y prepárate para ser maravillado. 5 hombres que vieron el trono de Dios. Primero, Isaías. Desde el principio, Isaías se entregó a una misión desafiante: proclamar verdades incómodas. Vislumbraba que Dios juzgaría a la nación. Entre todos los profetas, Isaías recibió uno de los encargos más difíciles. Sin embargo, si no hubiera persistido, hoy no contaríamos con este libro fascinante. Jamás imaginó que a lo largo de los años y siglos, sus palabras inspirarían a tantas personas. Sin embargo, en su época no fue reconocido. Sus mensajes eran ignorados. Y a lo largo de las siguientes 4 décadas, la situación solo empeoró. En el año en que el rey Uzías falleció, tuvo una visión del Señor. Se mostraba grandioso y elevado, sentado en su trono, y el borde de su manto llenaba todo el templo. Por encima de él estaban los serafines, seres celestiales, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con las 2 restantes volaban. Exclamaban unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces, los cimientos de las puertas temblaban, y el templo se llenaba de humo. Isaías 6:1-4. Isaías tuvo una visión del Rey Supremo, reconocido por su integridad. El profeta Isaías experimentó un encuentro transformador que le brindó una visión más amplia de la majestad y el poder divino. Así comenzó a anunciar la palabra de Dios con una valentía y autoridad sin igual. El trono tenía una apariencia imponente y gloriosa. Aquel que estaba sentado en él ocupaba una posición de poder y autoridad suprema. Dios es digno de toda alabanza, tan sublime y venerable que su presencia se sentía en todo el templo. Simbolizado por la extensión de su manto, una representación de la omnipresencia divina, esta vestimenta tenía una cola impresionantemente larga alrededor del trono divino. Ángeles, conocidos como serafines, custodiaban el lugar. Estos seres celestiales también son llamados querubines o seres vivientes. Curiosamente, esta es la única vez en la Biblia que son mencionados como serafines. En Ezequiel 10:3 leemos: «Los querubines estaban posicionados en el lado derecho del templo cuando el hombre entró, y una nube, la gloria Shekinah de Dios, llenaba el patio interior». Los serafines son notables por usar 4 de sus alas para expresar humildad ante Dios, y las otras 2 para mostrar disposición para servirle. Esta armonía entre humildad y servicio es admirable. Aunque rodeado de serafines alrededor del trono divino, Isaías tenía una claridad de visión que superaba la de ellos. Frecuentemente fallan en percibir la gloria de Dios que está siempre a nuestro alrededor. Isaías 6:5-8. Entonces Isaías exclama: «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y ahora mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». En ese momento, uno de los serafines vuela hacia él con una brasa viva, tomada del altar con tenazas. Isaías vivió 2 experiencias abrumadoras.
primero fue impactado por el sonido y la visión de los serafines, después por la visión del propio Dios. Al ver al Señor, Isaías comprendió su verdadera condición. Aunque inferior a los serafines, esto era nada comparado con su insignificancia ante el Señor. La visión del trono divino no trajo a Isaías un sentimiento de confort inmediato. Cuanto más claramente veía al Señor, más entendía su propia humildad. Esta intensa percepción de indignidad vivida por Isaías es algo común en otros hombres devotos en presencia del Señor. Job, Daniel, Pedro y Juan experimentaron experiencias similares. La vida de Isaías pudo haber sido brillante como un diamante, pero al colocar un diamante contra un fondo oscuro perfecto y bajo la luz adecuada, cada falla e imperfección se revela. Imperfecciones que antes eran invisibles. Segundo, Ezequiel. Describir lo que Ezequiel presenció al ver el esplendoroso trono de Dios es casi una tarea imposible. Como emisario divino, estaba acostumbrado a entregar mensajes, visiones y revelaciones a su pueblo. Era sacerdote entre los judíos cautivos en Babilonia, llevados allí alrededor del 597 a.C., durante el reinado de Nabucodonosor. Ezequiel a menudo narraba sus experiencias en primera persona, y cuando tuvo una visión explícita del trono divino, se esforzó por registrar cada detalle. Esto es lo que vi, algo parecido a un trono de lapislázuli encima del firmamento, sobre las cabezas de los querubines. Fue entonces que el Señor ordenó al hombre vestido de lino: ve entre las ruedas, debajo de los querubines. Ezequiel estaba inmerso en una visión celestial cuando se le ordenó recoger brasas ardientes entre los querubines y esparcirlas sobre la ciudad. Observando atentamente, vio al hombre entrar. Los querubines estaban ubicados en el lado sur del templo, y una nube llenaba el interior. La gloria del Señor se elevaba de los querubines y se dirigía al umbral del templo, mientras la nube y la luminosidad de la gloria del Señor iluminaban todo. El sonido de las alas de los querubines resonaba hasta el patio exterior, como la poderosa voz de Dios. Cuando se dio la orden al hombre vestido de lino de tomar fuego entre las ruedas al lado de los querubines, él se acercó y se detuvo junto a una rueda. Uno de los querubines extendió la mano hacia el fuego. Entre ellos tomó un poco y se lo entregó al hombre vestido de lino, quien lo aceptó y salió debajo de las alas de los querubines. Se podían ver manos con apariencia humana, y hay más en el relato de Ezequiel. Al lado de los querubines había 4 ruedas, cada una al lado de un querubín. Las ruedas tenían el brillo del berilo, todas tenían la misma forma. Parecía que cada una era una rueda dentro de la otra. Se movían en cualquier dirección sin necesidad de girar. Los querubines seguían la dirección hacia donde apuntaban sus cabezas sin necesidad de girar sus cuerpos, incluyendo espaldas, manos y alas. Estaban llenos de ojos, al igual que las ruedas. Y oí que a las ruedas las llamaban el torbellino. Cada querubín tenía 4 rostros: el de un querubín, el de un ser humano, el de un león y el de un águila. Entonces los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que Ezequiel había visto a orillas del río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas a su lado los acompañaban. Cuando extendían las alas para subir, las ruedas no se apartaban de ellos. Si se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando se elevaban, las ruedas se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces, la gloria del Señor se alejó de la entrada del templo y se posó sobre los querubines. Mientras observaba, desplegaron sus alas y se elevaron del suelo. Al partir, las ruedas los siguieron. Se detuvieron en la entrada de la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Ezequiel 10:1-19.
Desde los ángeles alabando en unísono hasta la palpable gloria de Dios que Ezequiel atestiguó y sintió, queda claro que lo que vio estaba más allá de lo común y lo natural. Estar en presencia de la majestad de Dios es una experiencia profundamente sobrecogedora, ya sea en nuestro culto diario o en una visión extraordinaria como la de Ezequiel. Aunque Ezequiel también reprendió a varias ciudades y naciones, incluido Israel, por sus errores, esta experiencia lo transformó en un consolador y guía. Tercero, Daniel. Daniel estaba cautivo en Babilonia, junto con sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego. A pesar de la presión para adaptarse a la cultura babilónica y abandonar las costumbres de su pueblo, se mantuvieron firmes en su fe, y Dios los bendijo grandemente con su sabiduría y habilidad para interpretar sueños. Daniel sirvió a 3 diferentes gobiernos en Babilonia, pero siempre mantuvo su integridad y confianza en Dios. El secreto de su constancia era su profundo entendimiento de las revelaciones y visiones sobre la voluntad de Dios para él y su pueblo. Cuanto más conocía a Dios, más valientemente hablaba la verdad a los reyes, sin temor ni parcialidad. Una de estas revelaciones fue la impresionante visión del trono del Creador. Continué observando hasta que se colocaron tronos, y el anciano de días tomó su asiento. Su vestimenta era blanca como la nieve, y el pelo de su cabeza como pura lana. Su trono era llamas de fuego, y las ruedas fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de su presencia. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. Se estableció el juicio y se abrieron los libros. Seguí observando. Entonces, por las palabras arrogantes que el cuerno profería, seguí observando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido, entregado para ser consumido por el fuego. En cuanto a los otros animales, su poder fue quitado, pero se les permitió vivir por un tiempo y una temporada. Yo estaba observando en mis visiones nocturnas y vi a alguien parecido al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Se dirigió al anciano de días y fue llevado hasta él, y se le concedió dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es eterno y nunca terminará, y su reino es indestructible. Daniel 7, 9, 14. Las palabras de Daniel nos brindan una comprensión de la grandiosidad y el poder eterno de Dios, destacando la visión celestial que recibió, que revela aspectos del juicio divino y la soberanía de un reino eterno e inquebrantable de Dios. Entender la autoridad y el poder de Dios nos lleva a acercarnos a Él con respeto y reverencia. Esta visión también nos muestra que Dios es el Padre de todos, independientemente de nuestro idioma o nacionalidad. Cuarto, Esteban. Esteban aparece por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles. Era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, elegido por los apóstoles para distribuir alimentos y ofrecer otras formas de ayuda a los miembros más necesitados de la comunidad. Además, se convirtió en el primer mártir cristiano, asesinado a pedradas por proclamar que Jesús era el Cristo. En el momento de su muerte, Esteban tuvo una visión del trono celestial. «Ustedes son un pueblo terco y resisten al Espíritu Santo», declaró. «No hay profeta a quien sus ancestros no hayan perseguido. Ellos mataron a los que anunciaron la venida del justo, y ahora ustedes lo traicionaron y lo asesinaron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero no la cumplieron». Cuando los miembros del Sanedrín escucharon esto, se enfurecieron y mostraron su ira contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús
de pie al lado derecho de Dios. «Veo los cielos abiertos», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie al lado derecho de Dios». Pero ellos se taparon los oídos y, a gritos, se lanzaron contra él, llevándolo fuera de la ciudad para apedrear. Mientras tanto, las personas que presenciaban el hecho dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo observaba mientras Esteban, bajo una lluvia de piedras, oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Entonces, arrodillándose, gritó con todas sus fuerzas: «Señor, no les culpes por este pecado». Y con esas palabras partió. Hechos 7, 51, 60. Es fascinante que incluso frente a una persecución brutal, una de las últimas visiones de Esteban antes de morir fuera el trono glorioso de su Padre, y en realidad estaba ansioso por unirse a él, a pesar del sufrimiento. Esto brinda un consuelo especial a todos los creyentes, pues el trono de Dios es un refugio para todos aquellos que creen en Jesús. Quinto y último, Juan. La revelación de Jesucristo fue entregada a Juan para mostrar a sus siervos los eventos que pronto sucederían, conforme se acercaba el fin de los tiempos. Dios le mostró estas cosas enviando su ángel a Juan, quien está exiliado en la isla de Patmos, recibiendo la visión del plan divino para el fin de los tiempos. Juan también fue llevado al salón del trono de Dios, donde vio maravillas celestiales. Poco después vi una puerta abierta en el cielo, relata. La primera voz que escuché, parecida a una trompeta, hablando, me dijo: «Sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después». De repente fui llevado por el Espíritu, y delante de mí había un trono en el cielo, con alguien sentado en él. El que estaba sentado se parecía a piedras preciosas de jaspe y sardónice. Alrededor del trono había un arco iris que brillaba como la esmeralda. Alrededor del trono había otros 24 tronos, y en ellos vi a 24 ancianos sentados, vestidos de blanco y con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Este pasaje nos invita a explorar las visiones místicas y las promesas eternas que son fundamentales en la fe cristiana, recordándonos de las maravillas reservadas para aquellos que creen. Ante el trono ardían 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había algo parecido a un mar de vidrio cristalino. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primero era como un león, el segundo como un buey, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por todos lados, incluso debajo de las alas. Día y noche no dejaban de proclamar: «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir». Cada vez que los seres vivientes glorificaban, honraban y daban gracias a aquel que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre, los 24 ancianos se postraban ante él, adorando al que vive para siempre, y ponían sus coronas ante el trono declarando: «Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4, 1, 11. Si no fuera por las revelaciones de personas como Juan, Esteban, Daniel, Ezequiel e Isaías sobre la sala del trono de Dios, nuestra comprensión del majestuoso tribunal divino sería limitada. Afortunadamente, incluso sin visiones sobrenaturales del trono de Dios, Él nos invita a acercarnos a Él por la fe. En Hebreos 4:16 somos alentados: «Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y encontrar gracia para el momento oportuno». La Biblia nos enseña que es beneficioso acercarnos a Dios
y esto es una verdad vivida por muchos de nosotros que lo adoramos en espíritu y en verdad. Bienaventurado el que tú escoges y haces llegar hasta ti, para que habite en tus atrios. Quedaremos satisfechos con la bondad de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Sin embargo, algunas personas han tenido experiencias sobrenaturales inolvidables, visiones que las colocaron frente a frente con el trono de Dios. Independientemente de la época, sus descripciones están llenas de imágenes vívidas y percepciones consistentes a lo largo de los siglos. Tener una visión del trono de Dios las dejó en un profundo estado de shock y reverencia, regresando para contar sus historias con emociones que van desde la humildad hasta el asombro. En comparación con la majestad del trono de Dios, incluso los serafines y querubines que están en su presencia día y noche se sienten humildes. Esta es una verdad sorprendente y reveladora sobre la naturaleza divina de Dios. Oremos. Padre, valoramos tu bondad y gracia que nos conducen a un conocimiento más profundo de ti. Agradecemos por las lecciones sobre tu poder, majestad, autoridad y dominio presentes en las historias de estos grandes hombres de las Escrituras. Señor, ayúdanos a siempre valorar el don precioso del acceso a tu trono, ya sea visto sobrenaturalmente o no. Como tus amados hijos, no estaremos distantes de tu presencia santa y gloriosa. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Una luz de redención y un testimonio de victoria en Jesucristo te invitan a sumergirte en sus páginas, donde encontrarás la tranquilidad en las promesas eternas. Juntos hemos explorado senderos que desvelan la magnificencia y la gracia divina. Espero que lo compartido hoy haya resonado en tu corazón y ampliado los horizontes de tu fe. Si sientes la inspiración de adentrarte aún más en el entendimiento, te animo a respaldar este viaje que emprendemos juntos. Un like es una forma de bendecir a más personas con estas revelaciones. Un comentario con tus reflexiones o preguntas puede marcar la diferencia para alguien más. Compartir este video te convierte en un embajador de la comprensión en un mundo que anhela esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte ningún episodio de este recorrido hacia el conocimiento y la fe. Este es tu canal, Relato Sacro, donde cada relato nos acerca un paso más hacia lo divino. Hasta pronto.